Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 7 de enero del 2025 y hoy vamos a hablar de las reflexiones de Friedrich Nietzsche. A lo largo de la semana hemos explorado profundamente el legado y las ideas de Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes y controvertidos de toda la historia, sin duda. Después de sus primeras obras hasta sus últimas reflexiones, Nietzsche desmanteló las estructuras del pensamiento convencional, fue en contra de las creencias dominantes de su tiempo sobre la moralidad, la religión y la existencia humana. En nuestros estudios hemos visto cómo las ideas del superhombre, la voluntad de poder, la muerte de Dios, no solo influyeron en la filosofía de su tiempo, sino que también moldearon el pensamiento contemporáneo. Nos adentraremos en las maneras en que su obra ha sido reinterpretada por filósofos posteriores, desde los existencialistas hasta los postmodernos, y cómo sus ideas continúan resonando en áreas tan diversas como la política, el arte y la psicología. También exploraremos la influencia duradera de Nietzsche en la cultura popular y cómo sus conceptos de individualidad, poder y autonomía siguen siendo temas centrales en debates contemporáneos. El impacto de Nietzsche en la filosofía contemporánea es profundo y también es multifacético. Su crítica a la moral tradicional y su énfasis en la creencia, en la creencia de creación de nuevos valores siguen siendo piedras angulares en el pensamiento actual. Al desafiar las creencias religiosas, la visión del mundo basada en las certezas metafísicas, Nietzsche abrió la puerta a una visión más fluida y pluralista de la existencia humana, y este desafío a las normas establecidas ha sido fundamental para la evolución de corrientes filosóficas como el existencialismo, el nihilismo y el postmodernismo. En el campo de la ética, su rechazo a las normas morales absolutas ha sido alimentado por el debate a favor o en contra, la relatividad de los valores y la necesidad de crear una ética adaptada a los desafíos contemporáneos, pero los desafíos contemporáneos del individuo. Filósofos como Michel de Foucault, Sartre y Derrida se han apropiado de sus ideas para cuestionar las estructuras de poder, la identidad y el significado, así también como la transformación en la forma en que entendemos la libertad individual y la verdad. Nietzsche también ha sido fundamental en el ámbito de la psicología, al influir en estudios del inconsciente, el deseo y la voluntad. Conceptos como la voluntad de poder o el superhombre siguen siendo aplicados en teorías sobre la autotransformación, el liderazgo y el empoderamiento personal. En resumen, Nietzsche no solo fue un filósofo del siglo XIX, sino un pensador cuyo impacto sigue vivo y sigue siendo brillante en la filosofía contemporánea. Sus ideas continúan siendo estudiadas, debatidas y adaptadas para enfrentar el problema existencial, el problema ético, el problema social en el que vive el hombre moderno. La relevancia de su pensamiento no radica solo en lo que dijo, en cómo lo dijo, sino en la forma en que la libertad ha sido proyectada por él. La generación futura abre, gracias a Nietzsche, un tipo de autonomía y un tipo de creatividad sobre la vida, la moralidad y el poder, los límites de las normas sociales, ir a los límites de las normas sociales y con el empoderamiento o la autosuperación ir más allá de esas normas sociales, ¿no? Que básicamente sería para Nietzsche la superación de uno mismo, pero la superación también de la sociedad. Y esto para Nietzsche es muy importante porque fue un pensador revolucionario cuyo impacto desafió todo el englobado moderno o todo el englobado del pensamiento moderno que se estaba creando, ¿no? El pensamiento moderno llegó a un punto tan alto que ya rompió con los dogmas de la iglesia, los dogmas sociales, las costumbres occidentales y las normas también que se dan en las sociedades de su tiempo. Nietzsche desafió entonces los valores preestablecidos de su tiempo y propuso una visión del ser humano más autónoma, más creativa, más libre. Y a continuación vamos a hablar de estos temas como por ejemplo la muerte de Dios, ¿no? La muerte de Dios, ya mencionamos que refleja la crisis que se produce cuando las creencias religiosas tradicionales dejan de proporcionar significado y propósito
a la vida humana. Y esta idea no se refiere a la desaparición literal de una deidad, sino a la desaparición de una visión del mundo basada en valores y certezas religiosas. Según Nietzsche, este vacío dejaba al ser humano en un estado de nihilismo, donde la vida carecía de sentido. Sin embargo, Nietzsche no veía el nihilismo como una condena, sino como una oportunidad para que el ser humano revalorice todos los valores y cree su propio propósito, que ese es el valor mismo de Nietzsche, ¿no? Crear el propio propósito del individuo basado en una revalorización de valores que el mismo humano crea, pero individualmente, pero como reflexionamos antes, se necesita esta voluntad de poder. Este es uno de los conceptos claves de Nietzsche. En lugar de concebir la vida como una lucha por la supervivencia o el placer, Nietzsche propuso que el impulso fundamental que los seres humanos deben arraigarse es el deseo de afirmarse a uno mismo, de superarse a sí mismos, de trascender sus propias limitaciones, que esto es fundamental para Nietzsche. Y esta voluntad no se refiere solo al poder en un sentido físico, político, sino en la capacidad que tiene el individuo de moldear su destino, superar sus adversidades, crear nuevos valores. Y la voluntad de poder también está ligada a la autoafirmación, ¿no? Ya cuando se cumple, se crea, se transforma este hombre, se autoafirma, y esto evidentemente refleja la transformación personal y la capacidad que tiene el ser humano para esta transformación. El concepto de superhombre, que ya se tocaría en este punto, ya un superhombre creado, representa esta figura de un individuo que ha superado todos los valores convencionales y las restricciones impuestas por la sociedad. O sea, puede ser prejuicios, puede ser diferentes aspectos de la vida. En general hablamos de todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero evidentemente el hombre estaba hecho de creencias, de ideas, de pensamientos, y ahí va primero, ¿no? Con este tipo de restricciones impuestas por la sociedad. Te dice, tú no esto específicamente, tú no esto específicamente. En lugar de someterse a estas normas ajenas, el superhombre crea sus propios valores y vive de manera auténtica y libre. Y este ideal es una figura dominante, no es una figura que domine a las demás personas, ¿no? Tú mírame como soy y te domino para que me mires como soy, sino un modelo de autosuperación y trascendencia que hace el propio individuo y proyecta a los demás, ¿no? Y el superhombre es un ejemplo de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando trasciende el conformismo y también, como diría Nietzsche, la mediocridad. Y este concepto del eterno retorno es una de las ideas más complejas y provocativas de Nietzsche, ¿no? Se trata de la idea de la vida en su totalidad. Se repite eternamente, una y otra vez, los mismos sucesos, las mismas decisiones, los mismos sentimientos, los mismos actos. Incluso Nietzsche menciona, que los mismos pensamientos. Y estos parece que al nosotros crear este superhombre salimos de este eterno retorno, ¿no? Pero aceptando el eterno retorno. Y esto es algo muy interesante que ya no analizamos en episodios anteriores, pero si se da la oportunidad vamos a hacerlo ahora también, ¿no? Y esta idea invita a los individuos a vivir de tal manera que si tuviéramos que revivir nuestra experiencia una y otra vez, estaríamos dispuestos a aceptarlo plenamente. El eterno retorno no es solo una reflexión metafísica, sino un desafío ético, porque nos menciona que podemos crear este superhombre y cambiar el destino posterior de toda nuestra existencia, que se va a repetir una y otra vez. Nietzsche llevó a cabo una crítica feroz a la moral tradicional, ¿no? Especialmente la moral cristiana, que según él promovía valores que negaban la vida, como la humildad, la compasión y el sacrificio. Y Nietzsche consideraba que esta moral era de esclavos, porque había sido formado por la debilidad y la sumisión en lugar de la fuerza y la afirmación de la vida, y en su lugar proponía un tipo de moral de los señores, en la que los individuos afirmaban su poder, un poder personal individual, y sus deseos, como también la libertad, sin rendirse a los dictámenes externos de la moralidad convencional, ¿no? Y esta revalorización de los valores se convirtió en uno de los elementos clave de su filosofía. El perspectivismo también es otro concepto fundamental en la obra de Nietzsche. Según esta visión, no existen verdades absolutas o universales, y toda verdad es el resultado de una perspectiva particular influenciada por los intereses, las circunstancias y los valores del individuo o la cultura. Y este enfoque relativista desafía la noción de que hay una única verdad objetiva, una única verdad, y pone de relieve la importancia de la interpretación y la subjetividad en la construcción del conocimiento. Y Nietzsche vio también al arte como formas poderosas para afirmar la vida, como una manera de enfrentar la crueldad
y el sufrimiento inherentes a la existencia, pero a la vez afirmando también una autosuperación de esta. Y en su obra El nacimiento de la tragedia destacó el poder del arte, especialmente la tragedia griega, para expresar las fuerzas contradictorias de la vida, la belleza y la brutalidad, el orden y el caos. Acá hablamos de Dionisio y también hablamos de Apolo. El arte para Nietzsche no solo era una forma de entretenimiento, sino una herramienta para la trascendencia espiritual y emocional, ¿no? Una vía para darle sentido a la vida en medio de la adversidad. Una vía que le da sentido a la vida. El arte es como una carretera que le da sentido a la vida para superar la adversidad. Los principios también ideales de Nietzsche construyen un llamado a la transformación y a la superación de las limitaciones humanas, y se le considera un pensador influyente en la filosofía, pero también como en la historia, ¿no? Su pensamiento revolucionó todo el pensamiento moderno, ofreciendo unas nuevas perspectivas sobre la libertad, el conocimiento y la existencia humana, y también fue fundamental para esta etapa histórica su crítica radical a la religión. En esto también, evidentemente, como consecuencia, critica a la moral tradicional que era cristiana. Nietzsche llevó a cabo una crítica radical a la moral cristiana y a las normas que ella promovía en el mundo occidental, especialmente en cuanto al concepto como la humildad, la compasión, el sacrificio. Mencionamos que era la moral de los esclavos para Nietzsche frente a la moral de los señores, que promovía la afirmación de la vida, el poder y la individualidad, ¿no? Que el poder está relacionado con la individualidad, pero este poder lo podemos relacionar en el mundo moderno con el dinero y la individualidad, ¿no? Porque cuando eres millonario, eres mucho más libre, ¿no? De ir a donde quieres, hacer lo que quieres, y incluso los estratos de poder ya se limitan a solo al individuo, como uno solo, ¿no? Que tiene el poder. Y esto es muy importante, porque cuestiona la existencia de normas universales y absolutas que siempre deben ser así, y esto es muy importante para los existencialistas, sobre todo. El concepto de eterno retorno es una de las ideas más complejas y provocativas de Nietzsche. La idea de que la vida y los eventos se repiten infinitas veces desafía la visión lineal del tiempo, ¿no? No hemos hablado del tiempo en Nietzsche. Y también de la existencia humana, que es una constante repetición de los actos. Y tener conciencia de cambiar esa repetición de actos es fundamental para Nietzsche, ¿no? Porque solo con esta conciencia de la repetición de actos infinitamente uno puede tener la voluntad de poder. Y esta noción invita a una reflexión profunda de cómo vivimos nuestras vidas. El nihilismo de Nietzsche es la idea de que la vida carece de un sentido o un propósito inherente a sí misma, ¿no? Y tuvo esta gran influencia anterior de los filósofos como Descartes, ya que ponían al individuo como centro del conocimiento, ¿no? Y que ser como es el centro, el individuo también tiene que ser el centro de su propio destino, generar su propio destino. Y la voluntad de poder es una de las ideas claves de Nietzsche. Lejos de ser una simple deseo de control sobre los demás, Nietzsche entendía la voluntad de poder como la capacidad humana para superarse, la capacidad humana de transformarse, de crear su propio destino. El concepto influyó en varias corrientes filosóficas, especialmente en la filosofía de la voluntad y en la psicología, la noción de que los seres humanos buscan afirmar su poder y crear un sentido propio de la vida, ¿no? Tuvo repercusiones de las ideas de psicólogos como Jung o Freud, quien argumentó que el comportamiento humano está motivado por fuerzas subconscientes. Y esto es muy interesante, ¿no? Y Carlos Jung, quien desarrolló la teoría del self o la integración de los opuestos. Es muy interesante Nietzsche, es bastante interesante en el arte también. Ahora vamos a pasar a las preguntas que se hacen sobre Nietzsche, ¿no? Una de las preguntas es: ¿qué significa realmente la muerte de Dios en la filosofía de Nietzsche? Y tengamos que entender que, tengamos que entender que Nietzsche hablaba de la muerte de Dios como, no literalmente, ¿no? Sino hablaba de la desaparición o el declive de la influencia de las religiones en las sociedades, en las ciudades, en la forma de vida de
de los hombres, ¿no? Especialmente el cristianismo, porque en la vida de la sociedad moderna habían tantos conflictos, eh, guerras y demás, que estar, eh, dar la otra mejilla, ser humilde, era un comportamiento de esclavo, decía Nietzsche, ¿no? Y Nietzsche argumenta que con la modernidad y el avance de la ciencia, las viejas creencias ya no proporcionaban un marco moral o una experiencia para la vida humana, y este vacío para él da paso al nihilismo, es decir, la sensación de que la vida carece de sentido inherente. Sin embargo, Nietzsche veía esta muerte como una oportunidad para que los seres humanos se liberen de dogmas y creen sus propios valores y propósito en la vida. La idea de superhombre va relacionado con el propósito de la vida, ¿no? Y los propios valores inherentes a uno. La siguiente pregunta es: ¿qué es el superhombre y cómo se conecta con la filosofía de Nietzsche? El superhombre es un ideal filosófico que representa a un individuo que ha trascendido las limitaciones impuestas por la sociedad, la moral, las creencias tradicionales y demás. Y este concepto está relacionado con la idea de superación personal, en la que el individuo crea sus propios valores y vive de manera auténtica, sin ser esclavo de las convenciones sociales o religiosas. El Übermensch no es un ser perfecto, sino es un símbolo de la capacidad humana para trascender las dificultades y redefinir el sentido de la vida. En otras palabras, Nietzsche ve al superhombre como un modelo de autosuperación y de afirmación personal en un mundo sin propósito o sentido predefinido por una verdad absoluta, un principio absoluto, una verdad universal. Porque Nietzsche ve al ser humano como: ¿qué pasaría si este ser humano es arraigado de la metafísica, es arraigado de todos estos dogmas? Viviría en un nihilismo, pero ahí menciona el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. El nihilismo pasivo es el que se queda sumido en la tristeza, en la nostalgia, en la impotencia, pero el nihilismo activo es crear al superhombre. Y otra pregunta es: ¿por qué Nietzsche habla del nihilismo y qué relación tiene con la muerte de Dios? Ya mencionamos que en Nietzsche el nihilismo es un diagnóstico de la sociedad moderna, ¿no? Que perdía el sentido de vida porque habían estos conflictos con valores, normas sociales y demás. Pero el nihilismo es la creencia de que la vida carece de significado, propósito y valor intrínseco en sí mismo. Para Nietzsche, el nihilismo surge como consecuencia directa de la muerte de Dios. A medida que las creencias religiosas pierden su poder en la vida moderna, muchas personas comienzan a sentir que el mundo se ha vuelto vacío y sin sentido. Y Nietzsche considera que este vacío es una crisis existencial que debe ser enfrentada. Sin embargo, no ve el nihilismo como algo necesariamente negativo, más bien lo interpreta como una oportunidad que tiene el ser humano para que se libere de los valores impuestos y cree nuevos significados y propósitos a su vida. Y así el nihilismo es tanto un desafío como una puerta hacia la transformación personal y la creación de nuevos valores. Otra pregunta es: ¿qué quería decir Nietzsche con su concepto de voluntad de poder? La voluntad de poder es uno de los conceptos centrales en el pensamiento de Nietzsche. Como vimos en ese episodio, de la voluntad de poder es algo mucho más complejo, pero no se refiere simplemente al deseo de dominar a otros o acumular poder político o tener este poder de dominio incluso sobre uno, sino es un impulso profundo que tienen todos los humanos de afirmarse y autosuperarse a sí mismos, pero viene de adentro, es algo mucho más profundo. Es interesante como Nietzsche aborda la voluntad de poder, ¿no? Nos habla que esta voluntad de poder está se compone de tres: la fuerza vital siendo la más principal de todas, ¿no? La fuerza vital es que hace crecer a las plantas, incluso hace que la realidad se manifieste y hace que el ser humano se cree este superhombre. Pero esta fuerza vital hace también que
se ve limitada por las creencias impuestas. Esta fuerza vital se limita por las normas sociales, por las cosas externas que le impiden que crezca. Por eso menciona Nietzsche que tiene que surgir esta fuerza vital y esta voluntad de poder que ya se convierte cuando el superhombre está creado. Y para Nietzsche la vida no es simplemente una lucha por la supervivencia, sino es un constante deseo de afirmación personal, de autoexpresión y creación también de nuevos valores. Entonces la voluntad de poder se puede ver como la fuerza que impulsa a los individuos a alcanzar su potencial máximo, a trascender sus limitaciones, a crear su propio destino. Está referido a tener esta voluntad de poder, dejar que se manifieste la fuerza vital. Y esta es la idea que está conectada con la autoafirmación, la libertad personal y también con la transformación continua, ¿no? Porque Nietzsche menciona que el tiempo parece que siempre se repite, siempre es el mismo tiempo, por lo tanto, si es el mismo, tiene que haber una transformación continua del individuo. Y para Nietzsche, el arte es una manifestación también de esta fuerza, ¿no? Ya que es una forma de afirmar la vida y superar la tragedia existencial, ¿no? Porque a Nietzsche le gustaba la tragedia griega y por eso el arte es importante, ¿no? En el arte se manifiesta esto. Y ahora, relacionado a esto vamos a hablar, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿qué importancia tiene el arte en la filosofía de Nietzsche? Por ejemplo, en su obra El nacimiento y la tragedia, Nietzsche argumenta que la vida está llena de sufrimiento, de caos, de contradicciones, y el arte, especialmente la tragedia griega, es una forma de confrontar estas realidades de manera creativa. El arte ofrece una vía para expresar la complejidad de la experiencia humana y es un medio para enfrentar el sufrimiento y darle significado a la vida, ¿no? Nietzsche ve el arte no solo como una forma de entretenimiento, sino como una herramienta de trascendencia espiritual y emocional. El arte permite a los seres humanos enfrentarse a las realidades más profundas de la vida y crear belleza a partir del caos y también del sufrimiento. Bien, ¿cómo influyó? Vamos a la sexta pregunta: ¿cómo influyó Nietzsche en el pensamiento contemporáneo? Nietzsche ha tenido una influencia duradera, como vimos, en toda la filosofía contemporánea, con los existencialistas, los posmodernistas y filósofos contemporáneos, y su existencialismo hacia las verdades, vamos a decirle realismo, mejor vamos a decirle escepticismo, ¿no? Hacia las verdades absolutas y su enfoque en la libertad individual han influenciado en pensadores como Foucault, Michel de Foucault, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Jacques Derrida, que han tomado elementos del pensamiento de Nietzsche para cuestionar las grandes narrativas, ¿no? Las narrativas que se consideraban verdades absolutas se han puesto a cuestionar, pero a nivel social, ¿no? Hablamos de nivel social, porque la objeción de la razón y las estructuras de poder son las que realmente creaciones que son construidas por una mente, de hecho no solo por una, sino por varias mentes. Y además Nietzsche influyó en áreas como la psicología, el arte, la literatura, lo que amplió su pensamiento. Y la creación de valores a nivel personal sigue siendo central en debates filosóficos contemporáneos, ¿no? La relatividad de valores. Esta relatividad que se convierte en una dicotomía, ¿no? Y también una contradicción, porque si se crea todos los valores, debe haber si se crea valor subjetivo de cada uno, va a entrar en contradicción una persona con la otra. En teoría, pero en práctica no, pero parece que Nietzsche hablaba de si le damos un enfoque de encontrar un valor subjetivo a la vida misma va a determinar qué cosa es bueno y qué cosa no lo es. Y esto evidentemente es clave, porque vamos a entender que Nietzsche ve la vida como algo complejo, como algo que incluso la vida no puede ser entendida como tal, ¿no? Porque nosotros pensamos que la vida es algo normal, ¿no? Es un inicio y un fin de una determinada existencia de un individuo, de una cosa, en una planta, por ejemplo, un animal. Pero
la vida tiende a ser la que produce vida, la que produce una secuencia de vidas, pero esa secuencia de vidas se determina en un tiempo determinado, y este tiempo determinado ya está asociado con la vida misma, ¿no? Y parece que Nietzsche trataba de decir esto, pero de forma analógica con el eterno retorno, y por eso asociaba esta continuidad de la vida como algo presente siempre dado en el momento que usted está escuchando y que yo estoy hablando, que lo relacionaba con actúa de tal manera que querrías que tu vida, todos los sufrimientos que has pasado, todo lo que vas a vivir ahora, siempre se repite infinitas veces. Y en esa infinitud de veces que se va a repetir la vida, también el presente nos invita a una presente vivencia de las cosas, a una presente manifestación de la vida. Y este enfoque fue tomado por filósofos como Foucault, Derrida y Sartre, como perspectivismo. El concepto de perspectivismo sugiere que toda verdad está determinada por una perspectiva individual, lo que desafía la noción de que hay una realidad objetiva independiente de las interpretaciones humanas. Este enfoque fue tomado por estos filósofos que Nietzsche básicamente da inicio a esto, quienes rechazan las narrativas universales y las estructuras de poder que las sustenten, y eso es algo fundamental en Nietzsche. Bien, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vamos a ver el día de mañana, 8 de enero, y vamos a dar una introducción al existencialismo. Vamos a empezar con Sartre y Camus, y vamos a hablar de este enfoque, que ya tenemos una base con Nietzsche, pero vamos a profundizar mañana. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.